Hola, buen día. Mi nombre es Vargas Cárdenas Paulo Emanuel. Estudio en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Esta es una presentación de la materia Proyecto 1 Contextualización de la Arquitectura, en la cual les voy a hablar de algunos arquitectos. Sin más, comencemos. Ludwig Mies van der Rohe fue un arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense. Es reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Él nació el 27 de marzo de 1886, hijo de Michael Mies y Amalia Rowe. En 1900 empezó a trabajar en el taller de piedra de su padre. En 1902 fue asignado capataz de una obra y un año más tarde comenzó a trabajar como dibujante de adornos en el taller de un estucador. En 1905 se trasladó a Berlín para colaborar como diseñador de muebles en el taller de Bruno Paul. En 1907 realiza su primera obra, la Casa Riel. De 1908 a 1911 trabajó en el despacho de Peter Behrens, el cual Mies desarrolló un estilo arquitectónico basado en técnicas estructurales avanzadas y en el clasicismo prusiano. En 1911 diseñó la Casa Perls. En 1912 abrió con mucho esfuerzo su propio estudio en Berlín. En ese mismo año planificó una casa de campo para el matrimonio Krüller-Müller en La Haya. Durante los próximos años, aunque recibió muy pocos encargos, sus primeras obras ya mostraban el camino que continuaría durante el resto de su carrera. Entre esas obras se encuentran la Casa Hersteiss y la Casa Urbich. En 1913, su esposa Ada Brugg se traslada a Werder, Alemania. Allí nacen sus tres hijas, Marianne, Waltrani y Dorothea. La Primera Guerra Mundial provocó que Ludwig fuera separado de su familia destinado a Rumania. En 1922 se hizo miembro del November Group y se puso el nombre de Mies van der Rohe. Junto con Van Doesburg, Leschetizky y Richter editó en 1923 la revista G. En esos años trabajó en los planos de dos casas de campo, el chalet de ladrillo y la casa Musler. En 1924 conoció a la especialista en exposiciones y directora de la Werkbund, Lily Reich, con quien se asociaría y trabajaría hasta el año 1947. En 1926 fue arquitecto jefe de exposición de Werkbund, Alemania. Ese mismo año fue nombrado vicepresidente del Werkbund y junto a Reich llevó a cabo obras de cierta envergadura, como la casa Wolf en Guben, toda de ladrillo. Fue director de la exposición La vivienda de Weissenhof en Stuttgart en 1927 y en 1930 concluyeron la Villa Tugendhat en la actual República Checa. Él fue el último director de la Bauhaus, la dirigió hasta que se cerró en el año 1933 debido a las presiones para modificar el régimen de estudio de la escuela. Ahí fue nombrado director de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Illinois de Chicago, que posteriormente remodelaría para ser dedicado a la enseñanza y a la investigación, y que se concluyeron a lo largo de los años 50. En 1938 se convierte en director del Departamento de Arquitectura del Instituto Armour, el cual, años más tarde, se uniría al Instituto Lewis para formar el Instituto Tecnológico de Illinois. Entre los años 1948 y 1951, hace realidad su sueño de construir un rascacielos de vidrio con las dos torres de Lakeshore Drive Apartments en Chicago. Entre sus obras más emblemáticas de esta etapa destaca el edificio Seagram, un rascacielos de 37 pisos de vidrio y bronce construido en Nueva York junto con su discípulo Philip Johnson. De 1962 a 1968 construye en Berlín la Galería Nacional. Se trata de un edificio dedicado a las exposiciones de obras de arte, formado por una gran sala cuadrada construida completamente en cristal y acero y situada en una extensa terraza de losa de granito. El 17 de agosto de 1969 muere en Chicago. Él siempre se refirió a sus obras como arquitectura de piel y huesos y nos deja como legado unos nuevos cánones para la arquitectura bajo sus divulgados lemas Less is More y God is in the Details. Walter Adolf George Gropius. Él nació en Berlín el 18 de mayo de 1883. Fue un arquitecto urbanista y diseñador alemán,
fundador de la escuela de la Bauhaus. Fue hijo y nieto de arquitectos. Estudió arquitectura en Múnich y en Berlín, pero terminó abandonando la carrera en 1908 sin el título. Él argumentó que esta decisión la tomó debido a que se sentía sobrepasado por sus dificultades con el dibujo. Después de sus estudios, trabajó durante 3 años en el despacho de Peter Behrens y a continuación se independizó y más tarde contrajo matrimonio con Alma Mahler. Entre 1910 y 1915 se dedicó a la reforma y ampliación de la fábrica de Fagus en Alfred. Con sus estructuras metálicas finas, sus grandes superficies acristaladas, sus cubiertas planas y sus formas ortogonales, esta obra se convirtió en pionería de la arquitectura moderna. Gropius fue el fundador de la famosa escuela de diseño, Escuela de la Bauhaus, en la que se enseñaba a los estudiantes a utilizar materiales modernos e innovadores para crear edificios, muebles y objetos originales y funcionales. Él ocupó el cargo de esta escuela primero en Weimar y luego en Dessau desde 1919 a 1928. A partir de 1926, Gropius se dedicó intensamente a los grandes bloques de viviendas, en los que veía la solución a los problemas urbanísticos y sociales. Él abogó a favor de la racionalización de la industria de la construcción para permitir construir de forma más rápida y económica y diseñó numerosos complejos de viviendas en los que aplicó sus ideas. En 1934, Gropius se exilió de Alemania al sufrir agresiones de los nazis a su trabajo y a la escuela Bauhaus. Vivió y trabajó 3 años en Inglaterra y después de ser trasladado a los Estados Unidos, donde fue profesor de arquitectura en la Escuela de Diseño de Harvard. En 1946 fundó con un grupo de jóvenes arquitectos que se denominó The Architects Collaborative, más conocido como TAC. Durante varios años se ocupó personalmente de dirigir y formar el grupo. Los otros socios eran Norman C. Fletcher, Jean Bodman Fletcher, John C. Harkness, Sarah P. Harkness, Robert S. Macmillan, Louis A. Macmillan y Benjamin C. Thompson. Entre las obras que realizaron en este periodo se encuentra la fábrica de porcelana Rosenthal, la Universidad Baghdad y los edificios Packhead House System. Antes de la Primera Guerra Mundial, Gropius ya formaba parte de un movimiento de renovación estética representado por la Deutscher Werkbund, que pretendía unir el arte con el diseño industrial. Al finalizar la Primera Guerra, Gropius, en su papel de director de la Sachsischen Kunstgewerbeschule, la Escuela de Artes y Oficios, y la Sachsischen Hochschule für Bildende Kunst, la Escuela Superior de Bellas Artes, decide fusionarlas en una sola escuela que combinaría los objetivos académicos de cada una, a la cual se le agregaría una sección de arquitectura. En 1919 funda una escuela de diseño de arte-arquitectura en Weimar. La llamó Staatliches Bauhaus. El mismo edificio construido para la escuela en Dessau manifiesta los valores más representativos de la Bauhaus. Finalmente, Gropius termina falleciendo en Estados Unidos el 5 de julio de 1969 a la edad de 86 años. Frank Lloyd Wright. Él fue un arquitecto, diseñador de interiores, escritor y educador estadounidense, quien diseñó más de 1000 estructuras, de las cuales se completaron 532. Él proponía que el diseño de las estructuras estuviesen en armonía con la humanidad y el entorno que la rodeaba, una filosofía conocida hoy como arquitectura orgánica. Él nació en Richland Center, Wisconsin, en junio de 1867 en el seno de una familia de pastores de origen británico y pasó una gran parte de su infancia y adolescencia en una granja de Wisconsin, en pleno contacto con la naturaleza, lo que años más tarde condicionó su concepto de la arquitectura. Ingresó para estudiar ingeniería en la Universidad de Wisconsin, pero tras 2 años decidió abandonar la carrera y se trasladó a Chicago, donde comenzó a trabajar en el estudio de Joseph Lyman Silsby. Pero al considerar que este era un arquitecto bastante convencional, aquí que decidió abandonar este puesto de trabajo y comenzar a trabajar con Louis Sullivan, quien forma parte de la llamada Escuela de Chicago, y este hombre en especial
sería uno que Frank recordaría con mucho afecto y respeto. Durante años diseñó la casa Winslow, en River Forest, Illinois, la primera de la famosa serie de viviendas de pradera. Se trata de casas unifamiliares fuertemente integradas en su entorno. Las cubiertas sobresalen considerablemente de las fachadas y las ventanas forman una secuencia continua horizontal. El núcleo central de las viviendas constituye una gran chimenea alrededor de la cual se disponen las estancias. Wright creó un nuevo concepto respecto a los espacios interiores de los edificios, que aplicó en sus casas de pradera, pero también en sus demás obras. Él rechazaba el criterio existente hasta entonces de los espacios interiores como estancias cerradas y aisladas de las demás, y diseña espacios en los que cada habitación o sala se abre a las demás, con lo que consigue una gran transparencia visual, una profusión de luz y una sensación de amplitud y abertura. Para diferenciar unas zonas de otras, recurre a divisiones de material ligero o a techos de altura diferente, evitando los cerramientos sólidos innecesarios. Con todo esto, Wright estableció por primera vez la diferencia entre un espacio definido y un espacio cerrado. También estudió con gran atención la arquitectura maya y aplicó un estilo reminiscente maya a muchas de sus viviendas, conocido como Revival Maya. En 1909, abandona a su familia y viaja a Europa. El año siguiente presenta sus trabajos en una exposición de arquitectura y diseño en Berlín, donde tuvo un gran reconocimiento. Una publicación que se editó sobre sus obras influyó a las nuevas generaciones de arquitectos europeos. De regreso a los Estados Unidos, diseñó su propia vivienda, conocida como Taliesin, la cual, con el transcurso de los años, desafortunadamente se quemó en 3 ocasiones, pero en todas, Wright la reconstruyó siempre de nuevo. En 1901 dicta la conferencia Arte y Artesanía en la Máquina y la Sociedad de Artes y Oficios de Chicago. En 1904 construye la fábrica Larkin, de carácter monumental, estructural rectangular y fachada de ladrillo. Para este edificio diseña también un mobiliario adecuado a su función laboral. La obra más famosa de este periodo es el Unity Temple, en el que se utiliza el hormigón armado por primera vez y deja la instalación eléctrica a la vista como parte integrante de la arquitectura y el diseño. Durante los años 1915 a 1922, Wright trabajó con Anthony Raymond en el proyecto del Hotel Imperial de Tokio, Japón, para el cual desarrolló un nuevo método de construcción resistente a los terremotos que consistía en colocar sus cimientos en soportes basculantes hidráulicos cuya eficacia se vio comprobada tras permanecer intacto después del terremoto que devastó la ciudad en 1923. Otro proyecto innovador en cuanto al método de construcción fue la casa Bernstall en Los Ángeles, que se realizó mediante el bloque de cemento prefabricado diseñado por el mismo Wright. Este método de construcción lo aplicó después también en otras de sus obras, tales como la casa Millard, para el que diseñó, creó un bloque de figuras étnicas, mismo que usó como unidad de medida. El bloque fue fabricado con arena del lugar pretendiendo integrar la casa a su entorno. La casa Ennis Brown, construida con lo que él llamaba bloques de tela y que es el mayor de los construidos en Los Ángeles. Cuando atravesó un periodo en el que no tuvo muchos encargos, decidió aprovecharlo para escribir un libro sobre la planificación urbanística que publicó en 1932. En ese año comenzó sus tertulias y la escuela en Taliesin, por la cual ha pasado por grandes arquitectos y artistas como John Lantern, Fry Jones y Paul Soler. Fijó definitivamente su estudio y residencia en la finca que construyó a tal efecto que en pleno desierto de Phoenix, Arizona, llamada Taliesin West, en 1938, en la que logró la integración absoluta del edificio del paisaje, en donde se expone el modelo de una ciudad distribuida horizontalmente sobre el territorio y cuyos habitantes disponen de automóviles para desplazarse por ella. Uno de sus proyectos más destacados y conocidos que perpetúa su genio lo realizó en 1935 y se trata de la cascada Kaufman o Falling Water House en Bear Run, Pensilvania, edificada sobre una enorme roca directamente encima de una cascada sobre el riachuelo Bear, con un estilo muy moderno adelantado a su época.
Finalmente, fallece en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 9 de abril de 1959. Philip Johnson. Él fue un arquitecto estadounidense que nació en Cleveland, Ohio, el 8 de julio de 1906. Estudió arquitectura e hizo después un máster de historia de la arquitectura en la Universidad de Harvard. Una vez terminados los estudios, Johnson aceptó el cargo de director del Departamento de Arquitectura del Museo de Arte Moderno de Nueva York. En los años siguientes, se dedicó a muchas actividades excepto a la práctica de arquitectura. Fue un crítico, autor, historiador y director del museo, hasta que finalmente a la edad de 36 años se concentró en la arquitectura y diseñó su primer edificio. A partir de entonces empezó su trayectoria como arquitecto. Él fue uno de los pocos arquitectos que se declaró abiertamente homosexual, pero también coqueteó con el nazismo. Durante un tiempo intentó fundar el Partido Nacional en Estados Unidos, fascinado por la grandilocuencia y la imagen de poder que se emanaba el movimiento de Adolf Hitler. John Burgee y Philip Johnson fundaron Johnson Burgee en Manhattan en 1968. En 1991 Johnson deja por completo la firma, a petición de Burgee, completando su transformación. Poco después la empresa entró en bancarrota por un arbitraje conectado a la salida de AHUA y la carrera de Burgee sufrió un duro golpe. Johnson organizó las primeras visitas arquitectónicas de Ludwig Mies van der Rohe y también las de Le Corbusier cuando estos viajaron a Estados Unidos. Con Mies tuvo una estrecha relación y colaboró más tarde con él en el diseño y la construcción del famoso edificio Seagram en New York. Johnson ha sido distinguido por el Instituto Americano de Arquitectos con la Medalla de Oro y en 1979 fue el primer premio Pritzker. Desde 1989, Johnson vivió en un semi-retiro, dedicó su tiempo sobre todo a proyectos propios, aunque siguió como consejero del antiguo despacho. La obra más famosa de Johnson es probablemente la Casa de Cristal o Glass House en Nueva Canaán. Es un edificio cuya estructura metálica es muy esbelta que no oculta la visión. Todas las paredes son enteramente de vidrio, de forma que la casa se hace transparente permitiendo ver desde un lado lo que ocurre en el otro, mirando a través de un edificio. Johnson diseñó la casa para sí mismo y al mismo tiempo como tesis para su graduación. Desde entonces Johnson vivió siempre en ella, por lo que también se le denomina Casa Johnson. Finalmente, terminaría falleciendo en Nueva Canaán, en Estados Unidos, en el 2005. Louis Sullivan. Fue un arquitecto y teórico estadounidense de la Escuela de Chicago que nació en Boston el 3 de septiembre de 1856. Él era hijo de padre irlandés y madre suiza, pero de origen francés, emigrados a Estados Unidos. Él pasó su juventud con sus abuelos en la campiña de Boston. Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge. Asistió al estudio de Frank Furness Hewitt en Filadelfia y fue alumno en Chicago del ingeniero William LeBaron Jenney. De 1874 a 1876 vivió en París, donde asistió a l'École des Beaux-Arts en los cursos de Joseph Auguste Émile Baudemer, seguido por Viollet-le-Duc. Durante su estancia en Europa visitó a otros países. De regreso a Estados Unidos llevó consigo el rechazo por el academismo convencionalista arquitectónico imperante por aquel entonces en Europa, pero también el entusiasmo y la admiración por el riguroso método racionalista de concepción de proyectos y composición introducido por la escuela francesa. Se estableció en Chicago, donde se estaba llevando a cabo la reconstrucción de la ciudad destruida por el gran incendio de 1871, y se empleó en el estudio del ingeniero Frederick Baumann, ocupándose sobre todo de los problemas estructurales relativos de las grandes obras como puentes y viaductos. En 1879 entró a formar parte del gabinete de proyectos de Dankmar Alder, el cual se convertiría en socio en 1881, iniciando una colaboración que duraría hasta 1895. Las ambiciones de Sullivan se plasmaban en sus primeras obras y una de ellas es el Rothschild Building de 1881 con una decoración desmesurada a base de la fundición y piedra esculpida. En 1886, la firma de Elder y Sullivan recibe el encargo de construir en el Wabash Avenue el complejo que contuviese un auditorium, diversas salas para reuniones, un hotel y locales para oficinas entre los primeros proyectos esbozados por Sullivan. A partir de 1890, Sullivan estudia en la aplicación de rascacielos. Su primer intento fue la obra Wainwright Building de San Luis en 1890. Gracias al cómo elaboró esta obra,
es que nace el verticalismo característico de los rascacielos del mismo. Él tuvo como alumno a Frank Lloyd Wright, que por aquel entonces contaba con tan solo 19 años. En 1904 finalizó Los almacenes Carson Pierre Scott, la que considera su obra más perfecta. En sus últimos años de vida, escribiría 3 libros que fueron Kindergarten Chats, The Autobiography of Art y A System of Architectural Ornament. Las obras de Sullivan eran caracterizadas por la pureza de volúmenes con profundas hendiduras en su superficie, dotados de potentes cornistas y decorados con ligeras tramas, y finalmente terminaría falleciendo en Chicago, en Estados Unidos, el 14 de abril de 1924. Estas son las fuentes que consulté para realizar dicha presentación y hasta aquí llegaría la misma. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención.